Y si estamos a jueves, ha de sonar esto. Porque los jueves tienen varias bandas sonoras. Por la noche, probablemente la música que escuchemos será distinta. Puede ser en un local o en casa, pero por la mañana esta es una de las obligadas. Y cuando suena esto, al otro lado del cristal, aquí en Cisneros 3, está siempre, y que nos dure, tocamos toda la madera del mundo, Blanca Torres. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Mario. Psicóloga colegiada. Que es una manera muy tonta de hacer la presentación, pero que es una formulilla que queda muy chula. Y que nos viene a hablar, por ejemplo, siempre miramos a la actualidad y nos sirve de guía, nos da pistas del miedo, porque el ébola nos ha descubierto un tratamiento informativo un poco acelerado, nos ha descubierto cosas que se han hecho muy mal y otras que se han hecho todavía peor, nos ha descubierto que todavía queda efectivamente solidaridad, que probablemente pueda salvarse Teresa Romero, eso nos llena a todos de alegría, y nos ha descubierto más cosas, que el miedo es un fenómeno viral absolutamente imparable. ¿Y esto por qué pasa, Blanca? Bueno, pues a ver, pasa, como siempre le digo a mis pacientes, porque el miedo es la emoción más importante que tenemos los seres humanos. ¿Más que el amor? Más que el amor, obviamente más que el amor. Bueno, no tan obvio, porque ambas son esenciales para la supervivencia, pero sin miedo no llegaríamos a vivir mucho, con lo cual el amor nos serviría de poco porque no nos reproduciríamos. No llegaríamos con lo cual, a conocerlo. efectivamente, el miedo es la emoción que nos protege, que nos ayuda a la supervivencia. Por lo tanto, nuestro cerebro pues está diseñado de tal forma que atiende mucho más a los estímulos que son amenazantes que a los estímulos que son agradables simplemente, o que son, bueno, pues sí, estímulos normales, de paz, de tranquilidad. De hecho, por ejemplo, se aprende más de los errores que de los aciertos. Los aciertos tendemos a minimizarlos, los logros en general. Nos dura la alegría muy poco, de un fracaso nos dura más. Es decir, la emoción siempre negativa o asociada a un peligro tiene mucha más intensidad. Las áreas que se ven afectadas en el miedo en el cerebro son más amplias, además afectan va muchísimo más flujo sanguíneo. Por ejemplo, en la amígdala, que es una zona del sistema límbico que controla el miedo, se activa muchísimo más que otras áreas que controlan simplemente la tranquilidad o un estado de paz, ¿no? Por así decirlo, donde, bueno, pues no hay ninguna hiperactividad de ningún núcleo en concreto. Con lo cual, en esos 6 días que Dios dedicó a hacernos, lo siento Darwin por esto que acabo de decir, decidió prestarle mucha atención al miedo y muy poquita a que nos quedáramos con las cosas positivas de la vida. Sí, realmente sí. A ver, el placer, si quieres otro, se lo dedicamos al placer. Genial. También tiene un sustrato neurológico muy fuerte, muy potente, porque es imprescindible también el placer, pero estamos hablando del placer cuando ya es intenso. Pero, por ejemplo, ante una situación normal, de una noticia buena, agradable, pero que no sea extremadamente placentera, y una mala, el cerebro siempre va a tender a la mala. Si tú estás en mitad de una conversación donde hay gente hablando, 2 grupos, por ejemplo, y en uno están contando pues algo bueno, pero vamos, sin más, y en otro están hablando de una catástrofe, de una enfermedad, de una situación de peligro a nivel laboral, siempre vamos a escuchar más, incluso involuntariamente, la negativa, porque claro, siempre esa información nos va a ayudar, nos va a proteger, y es más relevante para la supervivencia, aunque sea menos relevante para la felicidad. ¿Y esto tiene relación con la inclinación luego hacia el optimismo o al pesimismo? Probablemente sí. Sí, bueno, tú puedes ser, en general la gente puede ser optimista a pesar de que la naturaleza haga que estas emociones sean fuertes. Es decir, una persona puede incluso ser optimista aunque le dé miedo, pero en el momento miedo le va a dar. Por ejemplo, hablando del ébola, pues yo creo que casi todo el mundo ha tendido a asustarse mucho, aunque luego los más optimistas hayan intentado quedarse con la información positiva y racionalicen la negativa. Pero en un primer momento a todos les ha dado miedo. Creo que a la mayoría les ha asustado el tema, ¿no? Es un poco una cosa de buscar información y buscar protección, buscar ambas. Y además claro, es que aquí confluían 2 miedos, porque uno es el miedo al ébola y el otro miedo a Ana Mato. pues sí. Con lo cual es que era un miedo potentísimo. Claro, la situación de desamparo, ¿no? Es que con ese apellido yo no le pongo al frente de sanidad, hombre, ahí no. Había otras carteras, pero bueno, eso se tenía que haber pensado antes. Volviendo al ébola, el miedo tiene muy mala prensa, pero nos hace estar alertas. Tú has dicho que sin miedo no pasaríamos de la edad puber, con lo cual es más que necesario. Pero ahora mismo se convierte, lo hemos dicho, en un fenómeno absolutamente viral. Y con los medios de comunicación y las nuevas redes sociales, más todavía. Claro, pero un poco por lo que estábamos hablando, porque esa noticia no solamente, a ver, muchas veces la gente culpa que
son los medios los que hablan de ciertas cosas, claro. ¿Pero por qué? Porque también a eso van a atender más. O sea, la gente va a prestar más atención a ese tipo de noticias porque es la que es más relevante para su salud y su supervivencia. Entonces es un poco un círculo vicioso. Y como te da miedo, pues buscas más información y la información que ves, que consideras que debe saberse, la compartes. Con lo cual, claro, pues se extiende. Ahora mismo es más fácil que se extienda, pero bueno, en otras épocas donde no había medios de comunicación como ahora mismo, se extendía dentro de los niveles donde había una comunicación lo suficientemente... Era de lo primero de lo que se hablaba, lo que te puede poner en peligro la vida humana. Tienes que proteger a los demás, protegerte a ti, proteger tu especie y claro, eso se extiende. Bueno, miedo. Hemos dicho antes que tiene muy mala prensa, hay personas que son muy miedosas y que supongo que eso te puede paralizar y que te puede impedir disfrutar de la vida porque al final dicen que es mucho mejor un lo intenté que un no me atreví, pero igual eso colisiona también con nuestra inclinación natural al miedo. Sí. Claro, la gente cuando es muy temeraria, muchas veces en ciertos test psicológicos rozan con algunas patologías. Entonces, bueno, pues se considera que no es lo más natural o la situación ideal. El atreverte a todo, te estás poniendo también en riesgo a todo. Entonces, aunque tenga muy mala prensa, siempre hay que saber que por algo lo tenemos, por algo hemos heredado este miedo que todos llevamos intrínseco, incluso en situaciones donde no hay ningún peligro aparente. Entonces, claro, en cuanto salta una alarma, se activa todo el circuito de miedo. Y es un circuito grande, es un circuito que está en todo nuestro cuerpo, nos decías. El miedo, por tanto, en sus dosis adecuadas es absolutamente fundamental. Cuando no están esas dosis, ya nos lo ha dicho antes, las personas temerarias al final acaban muchas veces poniendo su vida en riesgo innecesario, porque además supongo que la adrenalina también te hace adicto. Por otro lado están las personas que tienen mucho miedo, control del miedo desde la psicología. Vosotros podéis actuar ahí, ¿verdad? Sí, cuando es un miedo real y justificado, poco puedes hacer. Quiero decir, simplemente entenderlo para que el miedo no se convierta en miedo también al propio miedo. Decir, bueno, es que es normal, tampoco te preocupes por estar asustado, asústate, porque ahora mismo es lo que toca. Y eso ya, solamente eso tranquiliza porque no estás añadiendo la preocupación a la preocupación. En los casos donde no es tan justificado, la racionalización, siempre que haya un motivo concreto, puede ayudar. Y esto, por precisamente lo que estaba comentando antes de la amígdala, que es un núcleo cerebral que controla el miedo, tiene conexiones con la corteza prefrontal, que es la que se encarga de racionalizar y de valorar realmente de una forma menos instintiva, pero con los datos que contamos, ¿no? Entonces, cuando está activa la corteza prefrontal, se inhibe la amígdala. Es decir, cuando hay instinto, no pensamos. Cuando el instinto actúa, no estamos racionalizando nada. Pero en el momento que empezamos a valorar y a darnos cuenta de que no hay ningún problema, la amígdala se inhibe. No solamente cuando valoramos el miedo. Por ejemplo, cuando estamos haciendo una actividad intelectual, es mucho más difícil sentir ese miedo. Porque hay un proceso en el que una activación inhibe la otra. Fíjate. Con lo cual, si estás pensando, en ese momento, no te da miedo nada. Si estás pensando... tanto intentando racionalizar el problema como simplemente dedicándote a una actividad intelectual, a preparar algo, a programar, a hablar, a dar un discurso, a hacer tu trabajo, ahí se inhibe la amígdala. Fíjate, una pregunta muy tonta. Y cuando estás hablando de cosas que dan mucho miedo, cuando alguien te cuenta una historia terrorífica o lees un libro de Stephen King, por ejemplo, que es una actividad intelectual y da miedo. Bueno, cuando tú lo estás recibiendo no es tanto actividad intelectual en el sentido al que me refiero, porque tú no eres quien produce. Vale. Entonces, si estás recibiendo, sí, claro, porque todos los sentidos además están puestos en eso. Y la intención al leerlo, de hecho, es eso, es sentir ese miedo bajo el paréntesis de la protección de que eso no es real. Es un libro, es una película, es un teatro. Es una instancia fingida de realidad. Es como ir a una peli de miedo, claro, y de repente la chica que está a tu lado te coge fuerte la mano y dice, pero hombre, si estamos en el tráiler. No, pero es que he pagado por esto. Hemos pagado por ese miedo. Claro, has pagado por él. Es más fácil sentir miedo cuando recibes tú que cuando tú estás. Por ejemplo, si eres tú quien cuenta la historia de miedo, vas a sentir menos miedo que si eres tú quien la escucha. Porque cuando la cuentas estás produciendo. Y entonces sí que esta actividad intelectual que te inhibe. Esto es muy interesante, fíjate, y nunca lo había escuchado, porque del miedo alguna vez hemos hablado, es muy interesante, pero esta reflexión en concreto, este punto, no lo sabía. Bueno,
hemos dicho actividad psicológica, cómo podéis influir. Ahora mismo, por ejemplo, en una catástrofe, siempre se ha dicho que que es imprescindible una atención en caso de catástrofe. Se desplazan equipos voluntarios de psicólogos. Recordamos el 11M, donde hicieron una labor fundamental con familiares, con afectados. También con esto del ébola supongo que tenéis algo que hacer. En esos casos en los que el miedo se convierte en algo gigantesco, bueno, ¿cómo se puede intentar controlarlo? Siempre va a depender como decía antes, de lo justificado que esté. En el caso del ébola, la vía más fácil es sobre todo la racional, porque no hay ninguna evidencia de que el contagio sea fácil, ¿no? Entonces ahí pues la labor es un poco tranquilizar y ver racionalmente qué posibilidades hay y si está o no justificado el miedo. Cuando ha habido un problema real, ha habido una catástrofe y una tragedia a una magnitud, a ver, que esto es un problema real y es una catástrofe para Teresa, que es la que ahora mismo lo tiene, ¿no? Pero bueno, la gente que tiene miedo y que no ha estado expuesta, ahí es donde hay que intervenir de una forma un poco más basada en racionalizar y en valorar qué posibilidad hay de contagio, ¿no? Pero en los casos donde realmente sí que ha ocurrido una catástrofe, la labor del psicólogo es ser una persona y ser un ser humano que acompaña y que está al lado de esa persona en ese momento y que le permite expresar su dolor y le hace ver que su dolor es normal. No hay nada que se pueda hacer porque no es ninguna patología, es decir, hay un psicólogo, actúa como un ser humano empático que va a ofrecer su ayuda y que no va a ejercer tanto de profesional porque no hay una patología, porque es lo normal. Claro. Entonces, claro, va a actuar pero sabiendo que no hay una enfermedad en ese caso, sino todo lo contrario. No hay un miedo excesivo, es que lo natural es tener miedo o estar triste. Entonces, con lo cual en ese sería momento, algo así como la esponja que se empapa de las lágrimas justificadas de la persona que ha sufrido la efectivamente, catástrofe. pero eso es que están justificadas y hay que permitir que lo exprese. La labor vendría un poco más posteriormente, una vez que la crisis ha pasado, para que, bueno, pues para afrontar mejor el duelo, que tampoco sería patológico, pero para que si ha sido algo muy impactante y muy repentino no se quede, digamos, a un nivel, pues no sé, que haya causado un shock o que no se exprese. Hay muchas veces que la gente parece que no lo ha sufrido y quizás es importante incluso que se den cuenta de lo que ha pasado y que lo sufran en ese momento, porque si no puede tener repercusiones. Entonces la labor más profesional, más como psicólogo, vendría después. En el momento es ser eso, una persona con sentimientos que va a estar ahí ayudando y abrazando y permitiendo que las que emociones se sufra. fluyan de manera natural. Sí, efectivamente. Pues esto no sé si desmitifica o añade todavía más valor a esa labor psicológica en caso de catástrofes. Me parece que es lo segundo, desde luego. Y en cualquier caso, nos has vendido al miedo como nunca se había hecho antes. De todas maneras, el miedo no tiene expresiones negativas constantemente, porque cuando se dice, lo hace de miedo. Pues si ustedes ven a Blanca Torres venir aquí, plantarse a Puerta Gallola sin un solo papel delante y contarnos todo lo que se activa, la corteza cerebral y tal, eso sí que da miedo y da buena muestra y buena cuenta de la capacidad enorme de nuestra queridísima colaboradora Blanca Torres. Como siempre ha sido un auténtico placer, aprendemos mucho contigo. Muchas gracias, Mario.